Esto implica que los pacientes de Estados Unidos financiaban sistemas de salud socialistas en Alemania y en todas partes de la Unión Europea. Eran los más duros de todos, eran desagradables. Y veo eso. También lo veo con el comercio. La Unión Europea es más asquerosa que China. ¿De acuerdo? Y acabamos de empezar con ellos. Bajarán mucho, ya verás. Bueno, ese Trump no aprende, es un loquillo. Después de que China arrasó con los puertos estadounidenses, amigos, después de que dejó varadas toneladas de mercancías sin moverse, apenas están saliendo en estos momentos del terrible problema que pues se vislumbró en los días pasados precisamente por el tema arancelario, y ahora pues resulta que carga contra Europa. Lo hizo en la oficina Oval en vivo en una conferencia de prensa y fue, amigos, un derrumbe político que transmitieron en vivo y a todo color. El tipo que durante años prometió poner a China en su lugar, pues acabó desmantelando su propia guerra comercial él solito y anunciando que iba a reducir los aranceles. Fíjense, lo dijimos ayer, del 145% pues al 30% sin recibir absolutamente nada a cambio. China no le dio nada. Trump solito escupió para arriba. No se dio en tecnología, China no aumentó sus compras a Estados Unidos como Trump había prometido. China no dio nada, simplemente lo dejó hablando solo. Y como no pudo contra China, pues ahora dice que el nuevo enemigo, el que es más desagradable que China, más malo que la carne de puerco, pues es Europa. Entonces olvídense de China, se cancela todo. Ahora vamos contra Europa. Ayer en esa misma conferencia que les estaba mostrando y que ahora les voy a mostrar varios fragmentos que son una verdadera joya. Ni saben ustedes con lo que se inventó ahora, no me lo van a creer. Se los tengo aquí, traducido al español. Porque en medio de todo esto, pues se le ocurre salir a declarar que la Unión Europea es más nasty, desagradable, asquerosa, como lo querramos decir, que China. Así lo dijo. No fue una crítica diplomática, eso es una agresión directa. Es un presidente que está tan desesperado por cambiar la narrativa de su gran derrota con China que ahora Trump es la mamá luchona de los memes. No es una ofensa para mis queridas heroínas que de verdad sacan adelante a sus familias. Me refiero al meme de los que se inventan enemigos en Facebook, ¿no? Así es Trump. Pues ya no pudo con China y ahora se tiene que fabricar otro enemigo. Y como ya se le cayó el castillo de naipes con China, pues ahora quiere culpar a Bruselas. Y aquí, amigos, es donde vamos a ponerles este video. Quiero que lo escuchen completo. Vean nada más con lo que dice Trump. Y si creen que lo que dijo es una tontería, espérense porque la segunda parte es, amigos, se van a reír. Esto implica que los pacientes de Estados Unidos financiaban sistemas de salud socialistas en Alemania y en todas partes de la Unión Europea. Eran los más duros de todos, eran desagradables. Y veo eso. También lo veo con el comercio. La Unión Europea es más asquerosa que China. ¿De acuerdo? Y acabamos de empezar con ellos. Bajarán mucho, ya verás. Tenemos todas las cartas. Nos trataron muy injustamente. Nos vendieron. No vendemos 13 millones de tarjetas. Nos venden sus productos agrícolas. No les vendemos prácticamente ninguno. No aceptan nuestros productos. Eso nos da todas las cartas. Y muy injusto. Así que ellos tendrán que pagar más por la sanidad y nosotros menos. Eso es todo. Y lo creas o no, ya sabes porque es realmente el mundo del que estamos hablando, no solo la Unión Europea. Pero porque es el mundo, los números son... Por la empresa de salud, no tan malo como se podría pensar, ganarán lo mismo. Creo que las empresas sanitarias deberían ganar más o menos el mismo dinero. Realmente no creo que deban verse muy afectadas porque es solo una redistribución de la riqueza. Es una redistribución donde
podría ser la misma línea superior, pero va a ser distribuido de manera diferente. Europa tendrá que pagar un poco más. El resto del mundo va a tener que pagar un poco más y Estados Unidos va a pagar mucho menos, una vez más, porque es una población mucho más pequeña que cuando se piensa en todo el mundo. Básicamente lo que estamos haciendo es igualar. Tenemos una nueva palabra en mente, que considero la mejor. Vamos a igualar. Donde todos vamos a pagar lo mismo. Vamos a pagar lo mismo que Europa. Vamos a pagar todos. Ahora puede haber algunos países en extrema necesidad y yo estaría dispuesto a sacrificar eso y ayudarlos. Pero se llama nación más favorecida. Vamos a pagar el precio más bajo que hay en el mundo. Encontraremos el precio más bajo. Ese es el precio que vamos a conseguir. Así que recuérdenlo. Así que ya no estamos pagando 10 veces más que otro país. Quien esté pagando el precio más bajo, miraremos ese precio y diremos que ese es el precio que vamos a pagar. Híjole. A ver, ahora resulta que los estadounidenses estaban subsidiando sistemas de salud socialistas de Alemania. Que a Trump no le gusta que la salud sea pública. ¿Cómo van a pagar o subsidiar los estadounidenses un sistema de salud alemán si ni siquiera subsidian el suyo porque Estados Unidos no les da uno? El sistema de salud en Estados Unidos es pago por evento. A ver, aquí hay algunas de las consideraciones y digo. Esto implica que los pacientes de Estados Unidos dice Brian Ramírez, te falla el inglés, Víctor. Nasty quiere decir necio. Ah, cabrón, no sabía yo. Entiendo lo que dijo. Dice, los europeos son más necios que los chinos, refiriéndose que es más difícil. Hay dos concepciones. Puede ser desagradable o puede ser asqueroso también. Vamos a quedarnos con desagradable para este contexto, mi querido Brian, ¿eh? Y digo, no nada más lo digo yo, ahí tienen muchas fuentes ustedes en donde están viendo y también les pasamos la traducción al español de la concepción de lo que dijo Donald Trump, que son más desagradables que China. Porque esto no es cualquier frase suelta, ¿eh? Es parte de una estrategia, es parte de un choque. Y es una forma también de desviar la atención justo cuando se le está viniendo todo abajo, porque China lo humilló. Así sin rodeos. Trump vendió durante años que con él Estados Unidos pues iba a recuperar el control del comercio global. Dijo que los aranceles iban a obligar a China pues a ceder. Dijo que eso de alguna manera iba a traer de vuelta las fábricas a los Estados Unidos, que iba a ser el presidente de los trabajadores olvidados. ¿Y qué pasó? Pues lo contrario. El acuerdo que firmó con China, pues fue una rendición de Donald Trump con moño. Prometió que China iba a aumentar sus compras de productos estadounidenses en más de $200 mil millones en 2 años. ¿Ustedes creen que eso pasó? ¿Saben cuánto compró China realmente? Ni la mitad de eso. Hasta el Peterson Institute, que analizó los datos oficiales de comercio, confirmó que China apenas si cumplió con el 57% de lo que había prometido antes, no esto que dijo Trump. Sobre todo en sectores claves como energía, pues simplemente China ignoró el acuerdo porque no necesita de eso. Ahí sí, para que vean, China no necesita de eso. Y más cuando China se ha abierto al mundo y la soya, el maíz, la carne de cerdo que antes le compraba a Estados Unidos, hoy tiene tratados con los BRICS para poderla comprar a Brasil, por ejemplo. ¿Qué le puedes ofrecer a un país que tiene acuerdos comerciales con el granero del mundo y con productores tan grandes como Rusia o Brasil? No nada más en granos, también en carnes, en energía, en gas, en petróleo. Porque pues de alguna manera ahora estamos viendo, y déjenme decirles esto, que a mí me parece que es sumamente importante, que Trump pues se ha metido un disparo en el pie. Y eso fue exactamente lo que pasó. Estas tarifas al final terminaron elevando los precios para los consumidores estadounidenses. ¿Y qué pasó? Pues que afectaron a los productos agrícolas de los Estados Unidos que se venden, los encarecieron. Se redujeron las exportaciones. Se estima incluso, fíjense, que nada más en el 2020 la pérdida por este tipo de guerras comerciales que Trump había iniciado la vez anterior y que hereda pues de alguna manera al comercio estadounidense, rondó alrededor de los $300 mil millones.
¿Cuál fue el resultado de eso? Pues que Estados Unidos terminó más endeudado. Terminó con más inflación, menos peso en las cadenas globales, y cuando la cosa ya de plano se puso bien fea, cuando los puertos se atascaron, cuando las empresas empezaron a presionar porque no podían importar piezas básicas de China, pues Trump reculó. Y su gran estrategia comercial pues acabó siendo puro humo. Y ahora, en lugar de asumir ese fracaso con China, pues se lanza contra Europa. Ya dice, no, hombre, olvídense de China, ¿eh? No, hay otro que es más malo que la carne de puerco. China ya no. El nuevo enemigo es Europa. Son más desagradables que los chinos. Entonces, olvídense de eso. Ya lo solté porque ya me di cuenta que eso no es lo importante. Y claro, por supuesto que la Unión Europea no se está quedando callada. Imagínense cómo les cayó esto en Europa. Ya hoy salieron declaraciones de altos funcionarios europeos que están acusando a Donald Trump de provocar innecesariamente una crisis global transatlántica. Sale Alemania, sale Francia, sale España, pues que ya exigieron explicaciones, porque por supuesto lo toman como una agresión de Donald Trump ahora cargar contra Europa y sobre todo con ese lenguaje. Incluso ya dijeron que si sigue así, pues va a haber represalias por más de 100,000 millones de euros. Ya lo han hecho antes, en el primer mandato de Trump. Esto no es una amenaza de una pistola sin balas, no. La vez pasada que Trump le puso aranceles al acero y al aluminio europeo, vimos cómo hubo una respuesta inmediata de Europa. Europa de volada le puso gravámenes al Borbón, a las motocicletas Harley Davidson, hasta los jeans Levi's. No son ingenuos. Nada más que ahora la situación es mucho más delicada porque Europa pues ya viene discutiendo nuevas alianzas estratégicas. ¿Y saben con quiénes van esas alianzas estratégicas de Europa? Por eso hay una nota aquí de The Guardian, por cierto, que habla acerca de cómo la actitud de Donald Trump lo único que está haciendo es empujar a Europa a los brazos de China al final del día. Porque China está pues coqueteándole a Europa, y Europa, que antes se negaba a hacer acuerdos con China, hoy está cada vez más cerca de Asia. Ya firmaron acuerdos con ellos, Europa y China. Ya tienen un acuerdo para el desarrollo de infraestructura, también con la India, para diversificar su comercio. Y todo esto pues pasa mientras China se está beneficiando del famoso dicho de a río revuelto ganancia de pescadores, insultando Trump a sus propios aliados legendarios como los europeos, llamándolos más sucios que China o más desagradables que China, pero no quiere decir más necio que China. Eso vámonos entendiendo. O son más sucios o más desagradables, pero ese es el contexto de lo que dijo Trump. ¿Qué clase de política exterior es esa? Y mientras Europa ya está afilando los cuchillos contra esta política de Donald Trump, pues China sigue avanzando. Beijing ya logró convencer a más de una docena de países para que hagan su comercio ya no en dólares, en yuanes. Ya tienen en la bolsa del comercio con ellos, en el mismo bloque, a Rusia, tienen a Brasil, por supuesto tienen a Irán, tienen a varias economías del sudeste asiático que ya están entre ellos operando entre sí. Y si Europa ahora empieza pues, a mover sus piezas en esa dirección, pues Estados Unidos va a quedar completamente aislado. Porque sin aliados, sin legitimidad y con una economía estancada, pues se reduce mucho el margen de maniobra de la Casa Blanca. Bueno, y luego, vean ustedes nada más la joya con la que sale Donald Trump. Esta es otra de sus joyitas. Es un vendehumos, literalmente, ¿eh? Trump es un vendehumos, le vamos a decir el Master Trump. Porque ahora resulta que quiere construir una cosa llamada Golden Dome. El domo de oro. Ah, caray. Como si el nombre lo hiciera más creíble o funcional. Es que Trump tiene una fijación con el oro, ¿se fijan? Todo tiene que ser de oro para Trump. Y lo vende, y ahora lo está vendiendo como si fuera la gran solución para proteger a los Estados Unidos de ataques de enemigos y justificar estas tarifas. Según Trump, con esto ya nadie los va a tocar ni con el pétalo de un misil, ni de una rosa. Pero si uno se pone a revisar los detalles, amigos, ni siquiera falta ser un experto militar para ver que esto es una completa tontería. Miren lo que dijo. Acabo de llamar al presidente de la Cámara y acabo de llamar
el líder. Nuestro líder en el Senado, John Thune, Mike Johnson. Hablé con ambos. Dije, cuando anotes, vas a tener que anotar 2 cosas. Vas a tener que, número 1, anotar que entra cientos de millones de dólares en aranceles. Pero aún más que eso van a tener que anotar que los costos de Medicaid y Medicare, los fármacos y medicamentos están disminuyendo a un nivel que nadie ha visto antes. Pagará la cúpula dorada. Veo que la cúpula dorada está ahí, ¿ves? Eso pagará fácilmente la cúpula dorada. Y nos sobrará mucho dinero. Buscamos la cúpula dorada en este mundo. Aunque este mundo es mucho más seguro hoy de lo que era hace una semana y mucho más seguro de lo que era hace 6 meses. Teníamos gente inexperta en lo que hacía. Imagínense eso. Y hasta se ve dorada la cúpula esa. O el domo de oro, dice. Dice que entra tanto dinero por los aranceles a los Estados Unidos. No entra un solo dólar a los Estados Unidos por los aranceles, porque los aranceles no se pagan desde afuera. Los aranceles los paga el estadounidense de su propio dinero. Y ahora dice que le entra tanto dinero por esto que va a construir un domo de oro para los Estados Unidos. Pues no, más bien si sigue como va, lo que tiene que pensar es en construir o en hacerse no de un domo de oro, sino de esto. La Golden Vaseline. Esto es lo que va a necesitar Trump si sigue como va. Se acaba de meter con China y le fue súper mal. Salió de ahí corriendo. Él solito le puso un arancel del 145% y luego se bajó al 30%. Y ahora que ya perdió esa guerra comercial con China, se va contra Europa. Y dice que con todo el dineral que va a entrar del mundo, va a construir un domo de hierro. No entiende, ¿verdad? Más bien lo que necesita es una vaselina de oro en lugar de un domo de oro. Porque, amigos, la realidad es que todo está más caro. Esto no está funcionándole. No hay dinero que entre. Al contrario, el turismo ha caído en los Estados Unidos. El comercio global con Estados Unidos se ha reducido porque Trump se está cerrando al mundo. Entonces, no está entrando más dinero que antes. Lo que está es cobrándole más impuestos a los estadounidenses, pero en lugar de llamarlo impuestos, los llama tarifas. Para que este supuesto domo funcione, por cierto, que es una tontería, porque Estados Unidos tendría que lanzar al espacio una red de satélites militares. Esos supuestos satélites militares van a tener que servir como radares, como sensores, como enlaces de datos, como nodos de interceptación. Según Trump, dice que va a lanzar 1,000 satélites. Como si pudiera lanzar 1,000 satélites de hoy para mañana. Y si alguien se va a llevar esa licitación, ¿quién creen ustedes que va a ser el ganón de lanzar esos 1,000 satélites que no van a servir de nada? El señor de los satélites. ¿Quién es? Elon Musk, su cuatacho, que está perdiendo miles de millones de dólares en Tesla porque ya nadie lo quiere. Entonces, no hay ninguna duda de que esto es solamente una treta para favorecer a Elon Musk con su empresa SpaceX y también con Starlink, que ya controlan buena parte de la infraestructura espacial de Estados Unidos. Nada más que este supuesto domo de oro o cúpula dorada, pues no es una estrategia de seguridad. Es un contrato multimillonario, amigos, para un amigo de Donald Trump. Y el fondo del asunto no es quién se lleva la tajada, aunque ese sí es un problema grande, ¿eh? Pero el otro problema es que esa tecnología simplemente no sirve para lo que Trump dice. No existe hoy en el planeta, amigos, ningún sistema capaz de interceptar de manera confiable un ataque con misiles hipersónicos. Ninguno. Si algo nos enseñó la era Biden, es que el domo de hierro de Israel es en realidad una coladera de plástico, porque la tecnología ha avanzado tanto que necesitan replantear todo eso. Y la razón es porque ahora sabemos que China, Rusia, que le han hecho transferencia de tecnología, muy seguramente a Irán, que a su vez se la ha pasado a Yemen, pues ya desarrollaron misiles que viajan a velocidades superiores de Mach 5, Mach 10, pues, incluso más. Y que además, pues resulta que pueden cambiar de trayectoria en pleno vuelo. ¿Qué pasa cuando logran hacer esto?
pues que todo el famoso domo de hierro se vuelve obsoleto. Y mucho menos va a servir eso ahora con... ¿Cómo vas a parar un misil hipersónico con 1000 satélites? Lo vas a detectar. Si bien te va. Pero de eso a pararlo, a ver, lo vimos claramente con el caso de Israel. Durante años vendieron que el domo de hierro pues, era un sistema antimisiles súper avanzado, que era impenetrable, por eso era el domo de hierro. Y sí, en su momento lo fue, era implacable. Cuando la amenaza eran cohetes rudimentarios o disparos esporádicos, que era la única tecnología que tenía el resto de Medio Oriente. Pero cuando llega la transferencia tecnológica de China y Rusia a Irán o a Yemen, por ejemplo, pues entonces empiezan a desarrollar cohetes, misiles hipersónicos, lanzan oleadas coordinadas, no nada más de misiles hipersónicos, también de drones, y colapsaban esos sistemas. ¿Qué pasó, por ejemplo? Yo creo que la última vez que recuerdo que hablamos de esto fue el 13 de abril, y hay muchos más casos, ¿no? Cuando lanzaron esos 300 proyectiles entre misiles y drones. En cuestión de horas, ¿qué pasó? Israel logró interceptar los primeros, efectivamente, sí. Pero después de unos minutos empezó a colapsar. Y eso que ellos tienen un escudo multinivel, es el Iron Dome. Y luego está compuesto por 3 capas, que lo hemos explicado, que es la onda de David, lo que sería el Arrow 2 y el Arrow 3. Todos al mismo tiempo, eso es lo que forma el domo de hierro de Israel, que supone que era infalible. Entre misiles que les lanzaron desde Quds, desde Zulfikar, desde los drones que salían tipo Shahed desde Irán, pues entonces comenzaron a colapsar rápidamente. Y eso lo repitieron, amigos, una y otra vez. Y de los misiles hipersónicos ni les cuento. Eso ningún sistema actual puede interceptarlo de forma confiable. Ninguno, y menos un satélite. A menos que sea un satélite láser que lance láseres desde el espacio a la velocidad de la luz. Pues entonces sí, ¿verdad? Pero al final la tecnología israelí es tecnología estadounidense. Y toda esa tecnología pues no ha servido, es algo que es obsoleto. Pero bueno, ahí lo tienen a Trump diciendo que ahora con todos esos miles de millones de dólares que le está quitando los estadounidenses, pues va a construir el Golden Dome y se lo va a dar, por supuesto, a su amigo Elon Musk. Dice que lo va a financiar con los aranceles a China, justo después de que se los quitó prácticamente. O sea, no tiene lógica. Con todo lo que le cobramos a China, eso no se lo cobras a China, se lo cobras a tu pobre gente que ya la tienes exprimida más no poder. Y apenas en esa misma conferencia estaba anunciando que le reducía al mínimo los aranceles a China. Y dice que con los ahorros de medicamentos, que todavía no bajan de precio, dice que van a bajar. Bueno, yo quiero ver que bajen y ya hablamos. Van a bajar, porque su orden ejecutiva ni siquiera tiene implementación real. No hay una ley aprobada. No hay una asignación presupuestaria, amigos. No hay nada. Solo hay 3 fotografías en donde se ve una especie de domo de hierro hecho con inteligencia artificial, impreso en cartelones, como si fuera campaña. Pero estamos hablando de un proyecto que costaría más de $300 mil millones, muy probablemente para la bolsa de Elon Musk. Y ni siquiera lo disimula, ¿no? Todo esto, amigos, tiene forma de negocio. Es una maniobra para desviar recursos públicos a sus amigos, como siempre. Y bueno, pues es la nueva ocurrencia del día del señor Donald Trump. En fin. Presidenta, en otro tema, cada año quienes tienen este servicio de telefonía celular por parte de la compañía Telcel se les cobra una fianza de $200. Esta fianza, dice la compañía, que se utiliza para cuando el cliente no cubre el servicio y entonces se cobra de esa fianza. El problema aquí es que ese dinero nunca se le regresa a los clientes y son millones de personas las que tienen planes de telefonía celular con Telcel. Y el punto es que se van a una fianzadora del mismo grupo, que es estas fianzas Inbursa. Aquí el tema, nada más para dimensionar, es que por cada millón de clientes
son 200 millones de pesos que se quedan, que nunca le devuelven a las personas que pagan puntualmente mes a mes este servicio. Tengo 2 preguntas al respecto. La primera sería si la Profeco, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y la Conducef pueden revisar esta situación, porque generalmente, o más bien así es la norma, las fianzas se devuelven. Y segundo, si ya se tiene una fecha estimada de cuándo la Comisión Federal de Electricidad ahora sí podrá dar servicio de telefonía celular a todo el país sin restricciones, porque antes los organismos autónomos lo que hacían era privilegiar este tipo de negocios. Vemos con Profeco, le comentamos a Iván Escalante, que a lo mejor nos está escuchando, para que pueda ver este tema. Mañana viene Pepe Merino y su equipo para poder explicar la ley de telecomunicaciones que se envió al Congreso, porque pues, la discusión se fue sobre ese artículo que ya dijimos que se quite, porque nuestro objetivo nunca es censurar y a lo mejor no venía bien escrito, lo que fuera, pero nunca fue el objetivo. Pero tiene muchas otras cosas muy importantes. Tiene que ver con fortalecer las radios comunitarias, tiene que ver con la prestación del servicio, la apertura de prestación del servicio también para Comisión Federal de Electricidad, tiene que ver con ampliar la cobertura, porque faltan muchas zonas en el país que no tienen cobertura de telefonía celular, regula pues todo, desde satélites hasta la telefonía fija que todavía existe. Entonces, es muy importante que se conozca cuáles fueron las propuestas de esta ley que está actualmente en discusión en el Senado de la República. Imagínense un atraco de 200 pesitos por cabeza, dirigido nada más a quienes tienen plan de telefonía fija, bueno, un plan tarifario con Telcel, móvil pues. Ahora, 200 pesitos a lo mejor no les suene mucho. Multiplíquenlo por 22 millones de usuarios que según los números más conservadores tendría Telcel en su cartera, que tienen estos planes con Telcel. A ver, estamos hablando de más de 4,400 millones de pesos embolsados, así como así, 4,400 millones. Y lo peor, amigos, es que esto no es nada nuevo, ¿eh? Le dicen fianza, pero no funciona como tal. Aparecen los contratos de Telcel, que es legendariamente conocido por ser una empresa abusadora que presta un pésimo servicio, como un cobro obligatorio pues para garantizar que supuestamente cuides tu celular, pero cuando terminas el contrato, nadie se aparece para devolverte los 200 pesos. Bailaron. Imagínense nada más. El problema es que en México no hay muchas opciones como para decir, bueno, me voy de Telcel y me voy a otro lugar, porque las otras opciones pues, no necesariamente son luego las mejores y terminan todos los caminos yendo a Roma. Al final nadie te manda un correo, si tú pides tus 200 pesitos de vuelta, pues se quedan ahí congelados, te hacen dar 1,000 millones de vueltas y al final del día dices, pues mira, todo lo que estoy gastando en vueltas que se quede con los 200 pesos. Año tras año, Telcel ha hecho esto, usuario tras usuario. Ya estuvo este tema hace rato en la mañanera, hace unas horas. Y Sheinbaum, aunque esto va para mañana, que va a estar ahí en la mañanera precisamente explicándose esta nueva ley de telecomunicaciones, pero ya está bajo la lupa Telcel. Y sobre todo Profeco ya tiene instrucciones, ya se instruyó, como vieron hace unas horas, a la Profeco a que investigue precisamente a fondo esta práctica mañosa de Telcel, y vamos a ver qué cuentas da mañana la Profeco, porque no estamos hablando de un malentendido, eso no es un error administrativo, tiene todo el dolo del mundo y es, amigos, un atraco multimillonario. Tiene todos los elementos para considerarse como una práctica sistemática de abuso al consumidor. Si se llega a confirmar que esos 200 pesos están siendo cobrados con una cláusula leguleya, y que no hay una política real de devolver ese dinero, y que además, encima de eso,
pues están quedando con ese dinero de forma masiva. Estaríamos hablando, amigos, de un atraco multimillonario, ¿eh? Y más allá del juicio técnico, esto, amigos, ya se está leyendo como un golpe directo a Carlos Slim. Uno más. En estos momentos, la empresa América Móvil de Slim está en uno de sus peores momentos. América Móvil es la empresa que controla Telcel. Y Carlos Slim pues ha construido todo ese emporio que maneja más del 70% del mercado de telefonía móvil en México y que ahora está muy preocupado porque no lo traía yo como nota principal para hablar, pero sí vale la pena, yo creo que le echáramos un ojo a esto porque viene precisamente al traste, viene en consideración con lo que ya estaríamos viendo. Miren, déjenme desaparecer aquí un momento para mostrarles precisamente la fuente de las que les hablo, que son por cierto muchas las fuentes que están hablando en estos. Se las voy a ir pegando aquí de esto, por lo que está pasando. Miren, Carlos Slim pierde casi $20 mil millones, pero sigue como el hombre más rico de México, según Forbes. Carlos Slim pierde valor en la Bolsa Mexicana de Valores. América Móvil, que es la empresa encargada de Telcel, deja el club del billón. América Móvil de Carlos Slim pierde 85,612 millones de pesos. Es decir, está en el ojo del huracán Slim, ¿eh? En estos momentos está pasando uno de sus peores momentos. No es de esto de lo que les quiero yo hablar, por supuesto, porque no nos vamos a salir mucho del tema, pero sí, con esto quiero ejemplificarles, pues también cómo se han construido las grandes fortunas de muchos de estos hombres en México. Y justo ahora que Slim viene perdiendo, hablando de su fortuna, miles de millones de dólares en la bolsa de valores, nada más en este último año, fíjense, perdió 19,500 millones de dólares en valor neto, 19,500 millones de dólares. Bajó del lugar 14 al lugar 19 en el ranking global de Forbes. Y bueno, pues ahora se hace esta revisión desde la administración de Sheinbaum, precisamente por una de sus fuentes más estables de ingreso, en donde se está cuestionando cómo obtiene mucho del dinero para sostenerse como uno de los hombres más ricos del mundo. Una de sus empresas que más le factura está señalada precisamente de una práctica poco ética, una empresa que cada año factura miles de millones de dólares, no de pesos, y que además está tan concentrada que solo en México nada más estaríamos hablando que domina por completo casi el mercado. Por eso le preocupa mucho a Carlos Slim que la cereza del pastel es que entre Comisión Federal de Electricidad a dar servicio de telefonía, porque pues ahora la gente va a tener otra opción. Y eso pues es algo que va a venir a abonar más a su caída, porque cuando un gobierno le pone freno a un monopolio así, con estas prácticas abusivas, pues está diciendo, hey, ya no vamos a tolerar que hagas esos contratos que están diseñados pues para que los mexicanos pierdan dinero o no estén suficientemente informados. Si no tienes tiempo para ir a pelear los 200 pesos con esas 1,000 vueltas que te hacen dar, pero 200 pesos, porque a lo mejor muchos pueden decir, 200 pesos me van a salir más caros los 2 o 3 taxis. Sí, repito, $200 por cabeza. Eso no son migajas. Son miles de millones de dólares que van a parar a la bolsa de una empresa que prácticamente se está quedando con un dinero que no debe de quedarse, y eso se le llama robo aquí en China, en lugar de que ese dinero vaya a parar a hospitales, a escuelas o a la despensa de tu casa, o te los gastas en lo que quieras, pero al final es tu dinero y tienes derecho a recibirlo de vuelta. Ahora sabemos que está esta acusación de que esos 200 pesitos por piocha van a parar a la bolsa del hombre más rico de México. Y eso, amigos, no es una ocurrencia. Ya hay muchos antecedentes en redes sociales, abundan muchos casos de usuarios. Díganme ustedes en el chat si alguno de ustedes ha pasado por esta situación en la que Telcel pues nunca les devuelve su fianza, a pesar de que la piden. Y estamos hablando de personas que terminaron su contrato con Telcel de forma concreta, de forma completa, y que encima el teléfono está en buenas condiciones, se lo dan y todo, se cumple con el plazo, pero a pesar de que ellos pagaron puntualmente,
regresan el equipo que sacaron, que esa es una trampa siempre que les digan que el equipo es gratis o que va incluido, es un robo total, te sale carísimo. Legalmente ese dinero, pues te lo tendrían que dar en ese momento en que tú dices, aquí está mi teléfono, aquí está el contrato, dame mis 200 pesitos. Nunca se los dan. Todo está diseñado para que no lo reclames, que ni te acuerdes. Y si te acuerdas, pues te van a hacer dar 1000 vueltas para que se quede en la bolsa de una de las empresas del hombre más rico del mundo. Bueno, pues para muchos esto ya, amigos, está convirtiéndose en una práctica abusadora. Y si esto fuera poco, pues en la misma mañanera Sheinbaum también habló de un tema que es también muy importante, porque fíjense, ahora vamos a destapar la caja de Pandora, porque Sheinbaum también habló del asalto a Los Ángeles Azules. No sé si sabían ustedes de esta nota, que no es menor, porque en plena carretera, en una autopista, que es en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 61, pues ya se reporta que iban regresando Los Ángeles Azules de una presentación de Tabasco, cuando un grupo armado les monta un retén falso, los detienen, los amenazan, a punta de pistola los bajan y les roban todo. Les roban todos sus instrumentos, todos sus objetos de valor. Y uno se pregunta, amigos, ¿quién puede montar un operativo falso policíaco en medio de una autopista concesionada? Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Con qué facilidad se detiene un camión de una banda, un grupo musical tan importante con total impunidad? Esa carretera, amigos, pues es una carretera federal concesionada. Y estos incidentes no son aislados, son una herencia del abandono total de las fuerzas de seguridad por mucho tiempo. La Guardia Nacional ya está ahí en este caso. La Guardia Nacional, por instrucciones también de Sheinbaum en la mañanera, dijo, bueno, pues que le encargaba directamente al general Hernán Cortés, que es su nombre, que establezca comunicación precisamente con Los Ángeles Azules y que active pues un operativo específico para prevenir más ataques como este. Porque la cosa, amigos, es que no se trata solamente del robo a Los Ángeles Azules, se trata de entender pues que las carreteras, que es una de las que, por cierto, nosotros usábamos mucho cuando estábamos en México, que pues vivíamos en Jalapa, se ha vuelto muy peligrosa, no nada más por el tema de la seguridad pública, también por el tema de la seguridad vial, porque en esa carretera hay muchísimos accidentes. Y ahora pues salta al ojo del huracán porque son Los Ángeles Azules. Pero esto también está conectado con el viejo pacto que tenían los gobiernos con las concesionarias, porque entregaron las carreteras a manos de grupos privados. ¿Qué pasa? Que ahora me regreso a este tema, pero también no tenemos que dejar de evitar que, oye, te metes a una carretera que te sale carísima, que está llena de hoyos y encima te atracan, donde estas concesionarias privadas le han subido el precio del peaje a como han querido, No son carreteras seguras, ni en su vialidad, ni en la seguridad pública. Y al final, amigos, pues se trata de una red de extorsión institucionalizada. Te cobran como si manejaras en una carretera de Suiza, pero es bache tras bache. No hay luz, no hay vigilancia, no hay respuesta. Y ahora pues toca ver qué hay que hacer con ese problemón, porque es una carretera que está concesionada por muchos años. Y entonces, pues ya en estos momentos estamos viendo una rayita más al tigre, porque el mensaje aquí es, primero, pues que no se debe de permitir que ocurran este tipo de cosas, que va muy ligado, por cierto, con el tema de las telecomunicaciones, porque también ahí hay otra mafia, pero en las carreteras federales hay otra mafia también. Y se necesita una transformación real de ambos, ¿Cómo puedes pagar tantísimo por una carretera tan insegura? ¿Cómo puedes andar circulando con miedo y pensar que eso es parte del trato de que, bueno, pues a ver, en el nombre sea de Dios y me encomiendo, Padre, para que no me pase nada? No, amigos. Y lo que más ruido ha hecho esto, pues es que Sheinbaum ya se ha metido, no solamente con Telcel, sino que ahora, que por cierto hay que decirlo, con Telcel, que nunca nadie los tocaba ni con el pétalo de una rosa, Ni Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, ni Zedillo. Es más, Carlos Slim construye la fortuna de Telcel y el imperio de América Móvil sobre lo que antes era Teléfonos de México, que era propiedad de todos los mexicanos,
y que se concesionó en las privatizaciones de Carlos Salinas a manos de un particular y le entregamos Teléfonos de México, que era propiedad de todos, en manos de un solo hombre por precio de nada, por un valor ínfimo. No sé si ustedes se acuerdan, yo recuerdo que mi abuelo tenía este contrato de Telmex y había como unas especies de estampillas que él tenía. Parecían acciones y es que realmente lo eran. Cuando tú contratabas una línea de Telmex antes, te daban estas especies de estampillas, un certificado que decía que tú eras accionista de Teléfonos de México, es decir, te pertenecía, tenías algo tangible que decía, no, esta empresa en parte es mía. Y tú podías vender esas acciones. De hecho, hasta hace poco, antes de que nos viniéramos a Canadá, bueno, ya ni tan hace poco, pero yo recuerdo que hace unos 9, 10 años, en México todavía había pegados en los postes estos letreros de se compran acciones de Telmex. ¿A qué se refieren? Pues a estos papeles que antes te daban. Porque quien los tiene, fue ilegal, amigos. Fue muy cuestionable la venta de Telmex. Por eso nadie los tocaba ni con el pétalo de una rosa. ¿Cómo no vas a construir tu fortuna? ¿Cómo no vas a ser un hombre multimillonario con un monopolio? Porque en ese entonces nadie más estaba autorizado, ni había una empresa con competencia real. Y no lo sigue habiendo, esa es la realidad. Entonces, no se trata de cualquier empresario. En el tema de Telcel, pues es un hombre que tiene negocios con todos los sectores. Es el hombre más rico del mundo y yo me atrevería a decir que, hablando de un hombre que no está metido en la vida pública, es el hombre más poderoso seguramente de México, sin considerar la vida pública, porque tiene inversiones en todo, desde infraestructura hasta medios de comunicación, tiene bancos, tiene constructoras, tiene mucha influencia. Y por eso, por supuesto, que va a ser interesante ver qué hace la Profeco, a ver si realmente le ponen un hasta aquí. Porque de qué nos sirve pues tener este tipo de empresas y decir que el hombre más rico de México es de nuestro país, cuando vemos cómo, oye, te están cobrando 200 pesitos que no te los devuelven y cuando haces la matemática eso se vuelve una fortuna. Por cierto, si en tu contrato aparece ese cobro como garantía por equipo, tienes derecho a que te lo devuelvan, ¿eh? Ojo con eso. Chequen bien sus contratos de Telcel y adivinen qué. No solamente no hay un anuncio público de Telcel que te diga cómo hacerlo. No hay una política clara tampoco, no hay un aviso. Y eso es exactamente lo que va a investigar la Profeco. Porque ese tipo de omisiones sistemáticas pues están diseñadas, amigos, para atracar a la gente, para que no sepan cómo reclamar, para quedarse con el dinero al final del día, para que no se les exija de regreso. Entonces, yo creo que esta mañanera fue distinta. No porque se haya revelado un gran escándalo, sino porque hay dos temas que parecen muy cotidianos, pero que ahora los estamos viendo. El de la línea de tu celular. Casi todos en México usan Telcel, y tu paso también por la carretera. A lo mejor no me miras de esa zona, pero para nosotros que somos de Veracruz nos impacta mucho este tramo carretero. Porque además, aunque no vivas ahí, es la realidad de muchas otras zonas carreteras. Uno donde, pues al final del día, pues te juegas la vida, ¿eh? Literalmente, ahí te estás jugando la seguridad y de tu familia. Y bueno, además de esto, amigos, déjenme decirles algo más, que en este tramo carretero, y yo creo que vale muchísimo la pena recalcar a quién le pertenece esta carretera que hoy está en el ojo del huracán, en donde asaltaron a Los Ángeles Azules. Porque uno también tiene que preocuparse, además de, bueno, el tema de la seguridad, por supuesto, es bastante importante. Pero también uno tiene que echar ojo a algo que pocas veces se dicen y que nadie quiere recordar ahora, pero que ahí está. Desde un gobierno muy en específico que concesionó esta carretera, en donde se le pusieron a una carretera que originalmente debería de ser pública, pues le ponen casetas de peaje, le ponen tarifas altísimas, llenas de bache, por cierto, y sumamente inseguras. Ya incluso salió la diputada federal Blanca Alcalá, desde agosto del 2024, no sé si se acuerdan, en la misma autopista, la atracaron a la diputada con una trampa para pinchar neumáticos. Allí en ese tramo carretero fue el mismo, acuérdense, donde la interceptaron. Estuvo secuestrada 7 horas. Y ni siquiera eso bastó.
para que el tramo en estos momentos fuera intervenido. Es la misma autopista, amigos, donde han sido robados no nada más Los Ángeles Azules, decenas de tractocamiones cargados de mercancía. Ahí es una mafia increíble, ¿eh? Autos de lujos que se roban, electrodomésticos, lo que traigan, los trailers se lo roban, hasta medicamentos. Es el mismo tramo carretero donde muchas veces ni siquiera hay red de celular, por cierto, hablando de Telcel, ni para que hables a ningún lado. Por eso escogen ese tipo de lugares. Y lo peor, amigos, es que pues hay impunidad. Hoy fueron Los Ángeles Azules, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Y las concesionarias, ellas solo cobran, los dueños de nuestras carreteras, porque no son tuyas ni mías, Y ahora que ya estamos viendo otra vez este tramo porque sale por este escándalo, bueno, pues hay que echarle una recordadita a esas concesiones. ¿Saben que se le dio un contrato de 60 años? Desde el 2011 le entregaron a un grupo de empresarios esa carretera. Y la van a seguir teniendo hasta el año 2071. ¿Cómo la ven? La empresa que está operando esta autopista se llama Pinfra. Y por cierto, déjenme mostrarles aquí algunas notas que les puse, porque no es la primera vez que Pinfra está en el ojo del huracán. Ahí está, ahí tienen ustedes una nota que había salido desde hace un par de años ya. Miento, se le vence en el 2072. Me equivoqué por un año. Y es una de las más grandes concesionarias, por cierto, de carreteras de México. No es de Slim, Slim tiene otras también concesionadas con Grupo Carso, pero esto no, también es otro escándalo, porque esta empresa recibió la operación completa por este tramo, la México-Puebla. ¿Quién lo decidió? Pues el Fondo Nacional de Infraestructura, el FONADIN, allá en los tiempos de Felipe Calderón, en plena guerra contra el narco, por cierto. El Calderonato pues decide entregarle ese tramo a una empresa privada, bajo la promesa de que supuestamente iba a haber... No, nos vendieron el cielo, ¿no? No, hombre, va a haber mucho mantenimiento, va a ser de las carreteras más seguras del país, va a ser de las más eficientes. Y miren qué tenemos hoy. Una carretera donde lo mismo te atracan a ti que a Los Ángeles Azules, que está llena de baches también. Yo me acuerdo precisamente que en ese tramo carretero en una ocasión dejaron un cono naranja ahí tirado. Nos lo pasamos a traer y no les cuento lo que pasó. Y ahí me cuentan las horas que nos estuvimos peleando en la caseta de peaje para que nos arreglaran el daño del vehículo. Y este tramo, amigos, es uno de los más transitados del país. Nada más en el 2023 por ahí pasaron 46 millones de carros. Imagínense nada más. Entonces imagínense a 46 millones de carros con un promedio de 182 pesos por automóvil. A ver, estamos hablando de 8,000 millones de pesos anuales, nada más en ingresos por esta cuota. Es un atraco. 8,000 millones de pesos al año. Y encima o bien se te vuela una llanta, o te roban, o te retienen, o te secuestran, o ve tú a saber. ¿Qué hacen con ese dinero? Pues no refuerzan la seguridad vial, ni la pública, Pero hablemos pues sobre todo de lo que les toca a la seguridad vial. No meten cámaras de vigilancia porque alguien puede decir, bueno, es que ese tramo, la seguridad no le corresponde. Sí, pero ¿y las cámaras de vigilancia? ¿Y el alumbrado? ¿Y los operativos permanentes? ¿Y los teléfonos de emergencia? Eso ayuda mucho a disminuir la seguridad. O sea, también no se trata de tirar la pelotita nada más, porque por 8,000 millones de dólares, puta, yo te bailo hasta un mambo si quieres, en patines. Pero se embolsan el dinero y dejan ahí las carreteras olvidadas, Es un modelo podrido. Cuando Calderón otorgó esa concesión, no hubo una consulta pública, no hubo una evaluación independiente del contrato. Lo firmaron a escondidas entre ellos. ¿A cambio de qué? No sabemos, pero lo que se haya ofrecido, eso sí estoy seguro que no se cumplió. Porque a Pinfra, el Calderonato le dio el control de ese tramo por 6 décadas, 60 años, con la excusa de que ellos iban a operar la mejor carretera que conociéramos. Y ahí lo tienen, amigos. Entonces, yo creo que es un buen momento, por cierto, para recordar este tipo de robos monumentales.
No hay una sola cámara de vigilancia nueva, no hay un solo foco nuevo. Y el colmo es que cuando ocurren este tipo de cosas, que son un día sí y otro también, y ya ni les hablo de los accidentes viales, por supuesto de los baches, del mal estado en los que se encuentran, todos se lavan las manos. No es problema de nadie, ahí sí, ¿eh? Y los que se están haciendo milmillonarios ahí, esos sí siguen cobrando su dinero, porque explotan estas concesiones. Ellos firman estos contratos pues que han sido heredados y que no se los puedes quitar, con condiciones pues que nosotros no ganamos nada, ¿eh? Y no pasa nada al final, nadie los toca. Aunque haya denuncias, aunque haya víctimas, aunque haya robos, secuestros, asesinatos, accidentes viales, sigue igual. Entonces yo creo que también es tiempo, amigos, de destapar ya esa cloaca que le está haciendo mucho, pero mucho daño a México. Dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, así que quiero que vean estas imágenes que han sido tomadas en diferentes ocasiones de las manos de Donald Trump. Ya había muchas especulaciones al respecto. Incluso, amigos, no es un rumor vago, algo que es una teoría de la conspiración, se dio un chingazo y ya. No. Incluso la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, ha tenido que salir a aclarar. Fíjense cuál es la explicación que dio. El presidente Trump tiene algunos moretones o tiene moretones en su mano porque él constantemente trabaja. ¿Hace framing o qué? Y como saluda de mano a la gente todos los días, se le moretonan las manos de tanto saludar a la gente. Ah, cabrón. Ni los políticos del PRI se atrevieron a tanto, ¿eh? O sea, ahora déjenme decirles que detrás de esto sale ya un informe médico, el informe oficial, porque el presidente de los Estados Unidos tiene que hacerse informes, exámenes médicos, una batería de exámenes médicos cada año, y hay un informe médico y muestra algo sumamente preocupante, pero también indignante. Preocupante e indignante para los estadounidenses, porque resulta que Donald Trump pues está siendo tratado con un cóctel de medicamentos fuertísimo, que normalmente se reserva solamente para pacientes al borde del infarto, imagínense, no es especulación, incluso salió a confirmarlo ya el excomisionado de la FDA, David Kessler. Les voy a poner a ustedes varias notas aquí para que ustedes confirmen todo lo que yo les estoy diciendo y hagan el doble chequeo de las fuentes. Porque David Kessler, pues es un tipo que asesoró a varios presidentes. Dirigió incluso la Escuela de Medicina de Yale. No es cualquier doctor. Fue consejero de ciencia para Biden incluso. Y ahora, pues Kessler, más allá de su afinidad política, en el último reporte médico oficial de Trump, porque él finalmente, pues con el presidente que le ponga al frente, al final él le sirve al presidente que está enfrente. En ese último reporte, dice que se revela que Trump está en terapia intensiva de reducción de lípidos. Terapia intensiva de reducción de lípidos. Es un tratamiento fuertísimo que se aplica únicamente cuando una persona tiene un riesgo de un infarto, de un riesgo cardíaco altísimo. Pero ahora también ya se sabe que su colesterol LDL, que es el colesterol malo, que Trump lo tenía altísimo, se cayó de 143 a 51. Amigos, es una caída bestial. Eso no lo logras con una dieta y con caminatas así en un par de semanas. Y Trump no las hace, evidentemente. La única forma en la que lo logras es con fármacos de alto impacto como los que se le aplican a una persona que está a punto de sufrir un paro cardíaco. No sé si lo han notado, pero Trump perdió 20 libras. Ya salió de la categoría de hombre obeso. Y todo esto nos da una pista que no lo dicen públicamente los medios. ¿Saben qué está pasando con Donald Trump? Y vuelvo a las fuentes primarias para que ustedes lo revisen. Bueno, muchos ya, aunque no lo diga públicamente, muchos ya dan por hecho, expertos médicos, que Trump está usando medicamentos tipo GLP-1. ¿Cómo cuáles? Como el Ozempic o el Ozempic. Hay otro también de otra marca que se llama Wegovy, que precisamente están diseñados pues para tratar la obesidad
y que funcionan al nivel hormonal, controlándoles pues el apetito y el metabolismo. No lo ha salido a confirmar oficialmente, claro, pero la Casa Blanca tampoco lo ha negado. Les han preguntado sobre esto, incluso ya vieron ustedes ahí la respuesta oficial de Karoline Leavitt. Ahora, ¿por qué esto es preocupante? Lo único que dijeron en la Casa Blanca es repitieron que Trump está en una condición física y mental óptima. Pero cuando a alguien le dan ese tipo de fármacos y se le ve la transformación tan rápida y los efectos secundarios como ese que te delatan, pues entonces lo que menos parece, amigos, es que Trump está perfecto. Lo que parece es que está medicado hasta los dientes, dopado 24/7. Y aquí es donde entra lo más grotesco, porque resulta que Trump se está beneficiando directamente del sistema de salud pública que ha pasado años saboteando. Esa investigación que permitió precisamente desarrollar medicamentos como el que Trump hoy está usando, y que seguro sí lo está usando para poder bajar de peso porque estaba en sobrepeso, para evitar un paro cardíaco, pues fue financiado precisamente por el Instituto Nacional de Salud, el NIH, que es quien desarrolla en laboratorios públicos de Harvard y de hospitales universitarios como el Mass General Hospital, pues este tipo de cosas. El descubrimiento de eso que hoy se beneficia a Trump, que es el receptor GLP-1, que es el que hace que estos medicamentos como el Ozempic funcionen, pues fue resultado de estudios científicos financiados precisamente con fondos federales. Muy cuestionados sus resultados, pero pues ya ha ganado premios Nobel incluso, como el Brown y el Goldstein. Y ahora Trump, precisamente lo irónico de todo esto es que quiere cortar los fondos bajo los cuales gracias a eso él está perdiendo peso. De hecho, ya lo está haciendo. Bajo la administración de Trump ya se han recortado casi $2,000 millones en subvenciones para investigaciones médicas y la FDA pues está recortando personal cualificado porque el Congreso congeló sus tarjetas de crédito de trabajo como si fueran empleados morosos. Se están yendo los expertos. Hay más de 6,700 sucursales en trámite, que es como un aviso de renuncia, amigos, para buscar trabajo afuera, para decirles, ya esto ya se acabó. O sea, fíjense nada más. Trump se está medicando con lo mejor que le ofrece la ciencia pública mientras está incendiando la casa que construyó esos medicamentos. Y ahí está el verdadero escándalo, ¿eh? Hay otros más que realmente a mí en lo particular no me preocupan tanto, pero yo se los tengo que advertir para el que no sea Trump, porque al final Trump sabe lo que hace, o mejor dicho, no sabe lo que hace. Pero si ustedes se dan cuenta, hay una tendencia enorme de youtubers e influencers que viven en Estados Unidos, hispanos, pero también de cualquier idioma, que de pronto bajaron de peso mágicamente. También de España, ¿eh? Yo ya vi uno que otro, que habían prometido que ahora sí mi transformación en una semana, pasó un año y no habían bajado 1 kilo, al contrario, hasta habían rebotado. Hasta se compraron gimnasios particulares. En Estados Unidos, canales que se dedican a hacer comida engordadora de recetas, con chingo de azúcar, aceite, grasas y todo eso se lo comen. Mágicamente ya están delgados. Pero el efecto Ozempic, que se les ve en la cara, eso le dicen skull face, como cara de calaca, cara de cráneo. Pues es ese efecto que te queda así como de cara chupada. Bueno, no nada más es eso. Tampoco se han descartado los efectos del Ozempic en algunos tipos de cánceres, como el de hígado o de páncreas. Y a largo plazo eso va a tener una consecuencia. Yo por eso se los digo, amigos, no hay camino fácil. Antes de seguir con este tema de Trump, porque hay algo más grotesco todavía, déjenme comentarles, para los que quieren usar Ozempic o usan Ozempic, tengan cuidado. Yo sé que es difícil, sobre todo después de los 40, el trabajo que nos cuesta mantener a raya el peso, el trabajo que cuesta hacer masa muscular. Aquí en la casa nos levantamos a las 5 de la mañana y a las 5:20 estamos haciendo ejercicio por primera vez. 4 días de la semana hacemos ejercicio 2 veces. Y así, y muchos pueden decir, oye, pues no se te nota el ejercicio. Pues es difícil. Ahora imagínense, no hay camino fácil. Irse por ese camino del Ozempic, como muchos youtubers e influencers, porque en Estados Unidos casi pues no te lo regalan, pero mientras lo puedas pagar te lo dan. Ahora, regresando al tema de Trump. No es que Trump
esté gordo, ni que, bueno, estaba gordo, pero ya no está. Pero no está bajando de peso con dieta. Es que Trump, y esta es la verdadera polémica, no es la polémica del sobrepeso de Trump, de que le encanten las Burger Kings, las McDonald's, perdón, porque es lo que a él le encantan. Pues es que usa todo lo que le conviene al sistema de salud estadounidense y luego lo destruye para todos los demás estadounidenses. Y eso, amigos, lo cambia todo. Porque todos estos informes médicos de Trump, pues no solo revelan su verdadero estado de salud, que es terrible, porque ¿cómo se puede vivir medicado hasta los dientes, dopado 24/7 y tomando decisiones? También el Ozempic puede provocar cambios en el humor y en el estado de ánimo de las personas, ¿eh? Entonces, imagínense cómo gobierna. Pero también eso nos habla de muchísima hipocresía, de un hombre que quiere que el Estado lo salve a él, pero no al resto de los estadounidenses. Sí, es como si encerraran a Trump en una habitación y le dijeran, a ver, aquí hay una vacuna que puede servir para que te salves tú o para que se hagan miles de copias para salvar a tu país, pues se la chingan. No le han terminado de decir cuando ya se la puso. Porque esto nos revela, amigos, que mientras él se está inyectando tecnología farmacológica de punta, financiada precisamente por estudios del pueblo, por estudios de los contribuyentes estadounidenses, pues están desmantelando las instituciones que crearon ese tipo de medicamentos y que permitieron que esté disponible para todos. Y su cuerpo ahora se ha convertido, amigos, en un espejo político, porque detrás de ese bronceado color cheto, detrás de esos trajes ahora mal ajustados, pues hay un tipo sosteniendo medicamentos públicos que nadie más podría pagar si no tuvieran la situación económica de Trump. Por eso, amigos, este tema es más político que personal. Y por eso su reporte médico dice muchísimo más de lo que él quisiera que se supiera. Y la historia, amigos, empieza con una de esas cosas que uno pasa por alto. Este reporte médico, que a lo mejor muchos pueden decir, no es nada espectacular, pero basta que lo vea alguien como experiencia, como este señor David Kessler, para que se enciendan todas las alarmas, ¿eh? Porque cuando lo lee alguien así, con toda la expertise, y notas que una persona pasa de ser obeso desde hace mucho tiempo a ser una persona con un ligero sobrepeso, y además presenta una caída tan dramática en sus niveles de colesterol malo, pues sabes que no es porque dejó de comer McDonald's, Big Macs. Es por la farmacología. Es por un tratamiento de esos fuertísimos. Y ese tratamiento, que ahora ya sabemos qué es esto, pero dicen que también, según el reporte médico, es Cetimiva y rosuvastatina, que se prescribe solamente cuando el riesgo de un infarto es brutal, pues no es preventivo, eso es correctivo. Es decir, ya lo dan cuando hay señales de que algo malo va a pasar o está pasando. Por eso lo que sorprende también en el informe, aparte de lo que se está medicando Trump, pues es lo que presentan como si fuera el ejemplo de una buena salud y que está mejor que nunca. No es eso, ¿eh? Está compensando, está sosteniendo por la ciencia médica de los Estados Unidos de primer nivel, lo cual estaría perfecto, si no fuera porque es el mismo presidente que está matando el acceso a la salud para millones de estadounidenses. Y aparte de que este tipo de medicamentos, GLP-1, pues se ha disparado brutalmente en los Estados Unidos en los últimos 2 años. La moda de estas cosas como de los Ozempic, promovidas no nada más por influencers, sino por una comunidad, pues que vive rodeada de trampas. Realmente es como si el trabajo de muchos multimillonarios de la industria alimentaria de los Estados Unidos es cebar a los estadounidenses y al resto del mundo, como si fuéramos ganado de engorda. Todo está diseñado precisamente para engordar. Y ahora convirtieron esta especie de milagro moderno para quienes luchan con la obesidad en una cosa que les está dejando muchísimo dinero. ¿Saben cuál es el problema? Esta cosa cuesta hasta $1,300 al mes sin seguro. Y Trump, lejos de facilitar su acceso al resto de los estadounidenses, y él cree que este es un buen camino, pues decide revertir la propuesta que ya existía para incluir este tipo de cosas como el Ozempic en el Medicare. ¿No se les hace una hipocresía que mientras se lo niega al resto de los estadounidenses con obesidad como él, mórbida o como él la tenía, él se lo usa, lo pone para sí mismo, pero se lo niega en la cobertura de Medicare? O sea, incluso si tu médico te la receta,
el gobierno de los Estados Unidos ya no la va a cubrir. Tú lo tienes que pagar. Pero ¿quién sí puede? Donald Trump. ¿Gracias a qué? A un sistema médico construido por décadas por los contribuyentes estadounidenses que ahora ya no van a poder acceder a eso si tienen una cobertura de salud y su médico se los prescribe. Porque no fue Pfizer ni Moderna quien inventó los GLP-1, ¿eh? Fue la universidad pública de los Estados Unidos. Fue el Estado. Que ahora estén sacando grandes negocios algunas compañías sobre eso, eso es otra cosa. Pero el mismo Estado que Trump quiere mutilar con tijeras oxidadas, y que no es la primera vez porque cuando tuvo COVID en el 2020 lo llevaron precisamente al Hospital Militar Walter Reed. Pero bueno, tratamiento carísimo de anticuerpos monoclonales que apenas estaba probando y gracias a eso la libró, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes de ese caso? Bueno, ya nos damos cuenta de un patrón. Usa el sistema, se salva a él, pero luego despide al que lo salva y se lo niega al resto de la población. Como si la ciencia fuera una niñera que se puede explotar y luego echarla a la calle. Y ahora lo está haciendo, pero lo está haciendo con la FDA, lo está haciendo con el NIH, con todos. Les corta presupuestos, los deja sin herramientas y se va diciendo pues que está más sano que nunca, como por un milagro de Dios, ¿no? Claro que está sano, porque está protegido por una muralla farmacológica que ni tú ni yo podríamos pagar, ni en 2 años de trabajo sin gastar un solo dólar. Y eso no es un tema solamente económico, es un tema de prioridades políticas, porque mientras destruye el acceso a la salud a muchos estadounidenses, están negociando en lo oscurito con farmacéuticas para supuestamente reducir el precio de muchos medicamentos con acuerdos privados. Y al mismo tiempo, pues helo aquí, oh sorpresa, resulta que al mismo tiempo pues está retirando las propuestas que los harían obligatorios. Es decir, vende humo con la derecha mientras con la izquierda firma los recortes. Y eso, amigos, aplicado a millones de estadounidenses con obesidad, con un país que tiene los niveles más altos de hipertensión, de diabetes, significa la muerte o menos años de vida, si barato le sale. Menos calidad de vida, menos posibilidad de que alguien fuera del círculo de poder de Trump se beneficie precisamente de la ciencia médica. Por eso lo que dice Kessler, cuando cita que los GLP funcionan porque hay décadas de estudio, porque hubo inversión pública de los Estados Unidos en eso, porque la FDA garantizó su seguridad, si le echan precisamente ahora mano a eso, si cortan a todos esos expertos, pues no va a haber nuevos estudios. Si despiden a los reguladores, entonces no va a haber nuevos medicamentos y los que existen se van a quedar en manos privadas solamente para los que lo puedan pagar, como Donald Trump. Es volver al siglo XIX, donde el conocimiento era propiedad de unos cuantos. Y eso, amigos, eso tiene consecuencias internacionales también, ¿eh? Porque yo sé que va a venir alguno que me diga, bueno, si tú ni vives en los Estados Unidos, sí, pero lo que pasa con la FDA y con el NIH en Estados Unidos afecta a la colaboración médica global. Canadá trabaja muy cerca precisamente con la FDA. México importa muchas de sus normas de referencia precisamente de los Estados Unidos. Latinoamérica también trabaja conjuntamente precisamente con Estados Unidos para muchas de estas investigaciones médicas, con enfoque público. Pero si Trump gana, pues eso se acaba en esta política de seguir recortando los fondos de la FDA. Y eso, amigos, no es una cosa de salud pública. Eso es rentabilidad privada para que ganen sus amigos multimillonarios. Es sálvese quien pueda pagar. Y el problema no es que Trump quiera estar sano y bajar de peso. El problema es que quiere estar sano a costa de dejar enfermos a millones. No se pone a dieta, se inyecta lo que haga falta, pero luego corta la línea de producción de esos mismos tratamientos. Es como si alguien se comiera el pastel entero y luego prohibiera hornear más. ¿Y qué te queda? Pues te queda un sistema donde los pocos tratamientos que existen son carísimos y solo unos cuantos los pueden pagar. Eso va a reventarles en la cara, ¿eh? Por eso dice mucho más esto, que vienen, o se supone que deberían de venir más medicamentos, más avances, más terapias personalizadas, pero sin un Estado que impulse la salud, pues eso se va a quedar en fase experimental. O van a ser exclusivos del 1% de la población más rica del mundo, como Donald Trump. Y el sistema de salud no va a sobrevivir a eso, ¿eh?
no va a sobrevivir a un recorte tan brutal. Y bueno, pues mientras seguimos viendo notas de cómo nos presentan a un hombre transformado, a un nuevo Donald Trump, más naranja y más delgado. ¿Eso es un ejemplo de disciplina? Pues no. ¿Desde cuándo tomarse una pastilla y meterse un chingo de inyecciones es disciplina? No es que yo esté en contra de usar la medicina, amigos, pero eso también tiene consecuencias a la salud. Y por otro lado, lo hipócrita que es esconder eso y fingir que es fuerza de voluntad. Que es un nuevo Donald Trump que ya no toma Coca-Cola, que ya no va al McDonald's, que sale a correr todas las mañanas. ¿Alguien se cree eso? Y lo peor aún, lo que está usando, impedir que otros lo usen. Eso, amigos, eso es cinismo puro. Porque no es lo mismo hablar de corte de gastos que hablar de despidos en la FDA. No es lo mismo decir menos burocracia que decir cancelamos los fondos para la salud y para investigar, por ejemplo, déjense ustedes de esto de la obesidad, próximos tratamientos de cáncer. Son palabras, amigos, que suenan inocentes hasta que las ponen en práctica. Así que si les interesan estas cosas, que a lo mejor a muchos les va a parecer una nota trivial, pero cuando analizamos lo que hay detrás y lo que a su vez está haciendo, vemos que no tiene absolutamente nada de trivial, ¿eh? Muchas gracias, amigos, por conectarse a nuestros podcasts del día y nos vemos mañana con más información.